Hablemos de los pronombres y del verbo ser. Es bien importante porque de esta manera podemos ampliar nuestro comentario, como ya habíamos dicho, y podemos expresar lo que es Dios, lo que somos nosotros, lo que fueron los personajes bíblicos, ¿verdad? Así que, pues es el verbo ser, es bien importante. Con todo, en el MAM no existe el verbo ser. No existe el verbo ser como tal, como verbo, no existe. Así que esa es una ventaja, una palabra menos que aprender. Así que simplemente vamos a aprendernos los pronombres personales, porque los pronombres personales en el MAM ya vienen incluido el verbo ser. Es decir, si yo digo yo, en MAM ya estaría diciendo yo soy, ¿sí? Si yo digo tú, en MAM estaría diciendo tú eres, y así sucesivamente. Veamos, por ejemplo, el ejemplo siguiente. Si yo quiero decir en español, nosotros o yo, vamos a poner, yo soy testigo de Jehová. En MAM tendría que decir testigo de Jehová, yo. ¿Sí? Así va a ser la forma en la que vamos a organizar este verbito. Al revés, como pueden darse cuenta, y ya no está el verbo ser, simplemente el pronombre. Nosotros somos testigos de Jehová. En MAM tendremos que decir testigos de Jehová, nosotros. Así es como lo vamos a poner. Pues bien, así que solo vamos a aprendernos los pronombres. Queremos decir que en MAM hay 7 pronombres. Antes de verlos en MAM los voy a anotar aquí. Y esta forma de alinearlos no es casualidad. Esta forma de alinearnos se repite en todos los verbos y en todas las cosas que vamos a aprender a continuación. Esta misma regla se repite. Casi en todas las frases va a llevar uno de estos 7 pronombres. Así que vamos a aprendernos cómo van en MAM, ¿verdad? Yo, tú, él o ella son los pronombres del singular. Recuerden que en MAM no existe diferencia gramatical entre él o ella, entre ellos y ellas, entre masculino y femenino. Los plurales serían nosotros exclusivo y tenemos otro pronombre que es el nosotros inclusivo. Ustedes y ellos. Así lo vamos a aprender. Son 7 pronombres. ¿Qué es el nosotros exclusivo? Nosotros exclusivo es como si dijéramos en español, nosotros, pero no tú. O nosotros, pero no ustedes. Es decir, estamos excluyendo al interlocutor, estamos excluyendo, haciendo a un lado a la persona a la que estamos hablando. Nosotros exclusivo, nosotros, pero no vos, no tú. Esto es especialmente importante en el MAM porque cuando oramos, por ejemplo, a Jehová, tenemos que decirle, perdona nuestros pecados, pero los nuestros, no los tuyos, por supuesto. O al amo de casa, ¿verdad? Le decimos, nosotros somos testigos de Jehová, nosotros, no ustedes. En MAM se tiene que expresar con este pronombre, nosotros exclusivo. El nosotros exclusivo, pues ahí sí, ¿verdad? Incluye a todos, también a la persona a la que estamos hablando, junto con las que están a mi lado, las que estuvieran a su lado de ustedes también. Muy bien. Ahora sí, veamos entonces
cuáles son esos pronombres y a memorizarlos. Veamos la siguiente imagen. Muy bien. Aquí tenemos los pronombres y vamos a dividir los pronombres en dos tipos. Noten que en la primera columna están las personas en español. Después tenemos dos columnas rosadas o de color rosa. Este tipo de pronombres son los que van antes del adjetivo. En realidad son, además de pronombres, son artículos. En MAM existe, en español, perdón, solo existen 4 artículos definidos, ¿no? El, la, los y las. Pero en MAM, pues existen 7 artículos que corresponden a cada uno de los 7 pronombres, que son estos los que van antes de una frase o al inicio de una frase. No se ocupa mucho, hermanos. Normalmente o casi no se ocupan. Se ocupan más como para contestar, ¿no? Al que ayine, ¿no? Es la que viene ahí al principio. Yo soy. Se ocupa para responder preguntas o para iniciar una frase, un enunciado. Así que las vamos a tener ahí solo de consulta. Nos vamos a centrar en las de la segunda columna, después del adjetivo. Por ejemplo, en el caso que ya citamos, testigo de Jehová sería el adjetivo. Así que vamos a colocar el pronombre. ¿Cuál pronombre? El pronombre de la columna derecha, no el de la izquierda, sino el de la columna derecha, el que va después del adjetivo. Esos son los que vamos a memorizar y son los que les vamos a dar atención. Bien, ¿cuáles son? Son estos. Kine, el yo. Tú, realmente solo es ponerle una letra al final, ¿verdad? La letra A. Como cuando la Biblia dice en el Salmo, la Biblia en MAM, dice, Ox ayap ana. Y sabemos que significa pa, significa bueno, pa. Pero le agregan un enclítico, esta letra A, para que diga pana. En realidad ahí dice, tú solo eres bueno, ¿verdad? Pana. Pero también está la otra forma, que es la que pusimos aquí. Me parece más sencilla porque le agregamos un pronombre a lo que estamos acostumbrados, agregarle un pronombre más. En este caso vamos a utilizar teya, un pronombre enfático. Teya. Lo mismo pasa con el pronombre él o ella. No lleva nada. Es decir, si yo digo testigo de Jehová, ya estoy diciendo que él es testigo de Jehová, él o ella. No lleva nada. Pero para darle énfasis, como en el caso de cuando hablamos de las cualidades de Jehová que vimos la vez anterior, le podemos agregar la palabra te, es enfático. Testigo de Jehová te. Ah, o sea que él, ¿verdad? Él es testigo de Jehová. Testigo de Jehová te. Ella es testiga de Jehová. Los demás, ahí sí llevan, de a chaleco, siempre van a llevar su pronombre. Sería koye, ko para nosotros, keye y ke. Tiene aquí una línea, hermanos. Significa que aunque vaya esta palabrita keye con espacio después del adjetivo, en realidad se va a pronunciar junto. Porque si no lo pronunciamos junto, pudiera significar otra cosa. Entonces, se va a pronunciar junto como a continuación enseñaremos. Hay unas manitas ahí que nos van a servir de modelo. Voy a hacerlo para que ustedes lo vean y ahorita lo ensayamos. Voy a hacerlo primero en español para ayudarle al cerebro a asociar cada uno de estos ademanes con el pronombre que estamos aprendiendo. 7 pronombres en MAM. Yo, señálense, hermanos. Yo, tú, él,
son los pronombres del singular. Aquí está el singular, solo uno. Yo, tú y él. Los pronombres del plural. Vamos a extender la mano para imaginarnos que estamos hablando de un plural, de varios. Nosotros exclusivo, es decir, nosotros, pero no tú. Entonces sería yo y mi compañero, mi compañera, o mis compañeros o mis compañeras, pero solo nosotros, no tú, no ustedes, solo nosotros. Exclusivo. Nosotros inclusivo, pues ahora sí vamos a incluir al que está adelante. Nosotros inclusivo. Ustedes, ustedes y finalmente ellos. Bien, de nuevo en español sería yo, tú, él, nosotros exclusivo, nosotros inclusivo, ustedes y ellos. Pues bien, ahora sí, ¿cómo se dice en mam? Ahí va, ustedes, vamos a ver los tres primeros. Ustedes lo repiten ahí en silencio, ahorita lo vamos a ensayar de todos modos. Los tres primeros del singular. Gine, gine. Notan, hermanos, que es el mismo que ya utilizamos, ¿verdad? Cuando dijimos te México, te Paso Hondo, te tal lugar, te Izabal, Kine. Ahí está, Kine. Yo soy. Recuerden que ya está unida la palabra ser en estos pronombres. Bien, Kine. Teya. Te. Kine. Teya. Te. Los plurales. Joye. Joye. Jo. Jo. Keye. Keye. Ke. Ke. Muy bien. Excelente. Vamos a ponerle un adjetivo. Pensemos en dos de los adjetivos que utilizamos siempre. El bueno y el malo, ¿verdad? Bueno o malo. Claro, en español podemos utilizar muchos. Hay inicuo, malvado, maligno, ¿no? Etcétera. Malhechor. Pero en MAM es muy bonito porque en este, al menos en este sentido, es sencillo. Así que vamos a decir simplemente bueno, panel, malo, ñat panel. Está fácil, ¿va? Panel, bueno. Ñat panel. O sea, no bueno, o sea, malo. ¿Sí? Vamos a utilizar el bueno en este ejercicio. Panel kine. Panel teya. Panel te. Panel koye. Panel ko. Panel keye. ¿Notan cómo va junto el keye con el adjetivo? Aunque de forma escrita haya espacio, pero va junto a la hora de pronunciarlo. Panel keye. Panel ke. De nuevo. Panel kine. Panel teya. Panel te. Panel koye. Panel ko. Panel keye. Panel ke. ¿Muy bien? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Ahorita lo vamos a ensayar, pero ¿tienen alguna duda sobre esto? Muy bien, son los pronombres, siempre van después, hay que enfatizar esto, va a ir después del adjetivo, no antes, después del adjetivo. Muy bien, pues eso, hora de ensayarlo.